Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a este su curso de matemáticas basado en la agenda de la semana del proyecto 2, la semana 3, actividad 1, que corresponde al área de matemáticas. Vamos a pasar a revisar automáticamente la guía para que ustedes puedan desarrollar. Se le informa que esta semana de trabajo la guía está preparada para primero, segundo y tercero de bachillerato, con el fin de que todos puedan realizar esta actividad de manera muy fácil y sencilla, ¿no? El proyecto 2, semana 3, actividad 1, consiste en el tema sobre los datos científicos del cambio climático y su influencia en la biodiversidad en América Latina, su representación con funciones matemáticas. Entonces vamos a verificar esos datos, lo que nos dice aquí. Dice, lee y analiza el texto de la guía del proyecto 2, página 14, sobre el impacto del cambio climático en las aves y argumenta dos reflexiones sobre el tratamiento matemático donde el mismo consiste, aquí te he puesto un pequeño conceptito, que consiste en el análisis de los datos que se presentan en una gráfica especificando las variables X y Y, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar en este momento, el tratamiento matemático que se le da a esta gráfica, ¿no? Abajito dice, analiza las gráficas y escribe tus dos reflexiones, ¿ya? Entonces, aquí yo te he hecho un cuadrito donde están las dos reflexiones que tú necesitas hacer. Entonces, tú lo único que vas a hacer acá, llenar en estos dos cuadritos, analizar esta gráfica leyendo el texto que dice aquí que leas, texto de la página 14, ¿no? Luego vienes a la gráfica, identificas considerando el análisis de los datos que se presentan en una gráfica especificando las variables X y Y, ¿no? Entonces vamos a analizar. Te puse un ejemplo acá, una reflexión que yo le di para el primer caso, para que con esto te guíes. Un ejemplo es, según el análisis de la gráfica, a medida que la temperatura sube, disminuye la vista de este pajarito, el pergolero dorado, que dice que se trata del tema, ¿no? Entonces, si te das cuenta que estas son las temperaturas, el eje de las X es la temperatura, el eje de las Y es el hábitat, ¿no? A medida que la temperatura va descendiendo, si te das cuenta, va disminuyendo el hábitat. Entonces, en ese análisis, de esa manera vas a analizarla, tus dos observaciones. Puedes tomar los datos del incremento del 25%, cómo se da, en fin, no te doy un ejemplo con eso, ¿no? Esta es la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy y la segunda viene a continuación. No sin antes retroalimentar estos temas muy importantes, lo que es el tema del dominio y recorrido de la función, ¿no? Para este tema hay un video exclusivo neto para este tema de dominio y recorrido de la función, que también se le va a juntar a esta guía, para que tú lo puedas ver antes de realizar los ejercicios que se te han planteado más adelante, ¿no? Entonces, aquí te voy a hablar de manera general lo que es un dominio, un recorrido de la función y la manera de cómo identificarlos dentro de una gráfica, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. Este es el dominio, la función y el recorrido, ¿no? El recorrido ya sabemos que es la Y, el dominio es la X, los valores de X, ¿no? Y en el dominio son los valores que ingresan en la función, aquí está la función, y en Y son los valores que salen, ¿no? Ejemplo, si yo le doy valor a X de 1 y lo reemplazo en la función f de 1 es igual a 2 por 1 al cuadrado es igual a 2, el valor que me sale para Y es igual a 2, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una coordenada que es 1,2, ¿no? Otro ejemplo, si te doy menos 1, asimismo yo lo evalúo en la función y me va a dar como 2, ¿verdad? Entonces tenemos una coordenada positiva y una coordenada donde el dominio es negativo y el recorrido viene a ser positivo, ¿no? No todos los casos puedes poner todos los datos que tú requieras o no puedas poner, ¿no? Aquí te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos una raíz, ¿no? ¿Sí? Los valores que ingresan, los valores que salen exactamente lo mismo, pero si tú le pones un 4, ¿verdad? Y evalúas ese 4, la raíz cuadrada de 4 va a ser igual a 2, entonces te va a salir 2, ¿no? En X es igual a 4 en el dominio y en el recorrido te va a salir 2.
Pero si tú pones un valor negativo en el dominio y lo evalúas en la función, te va a salir no determinado, no existe ese valor, ¿no? Entonces, no todos los valores que ingresas para ciertas funciones van a ser lo correcto. Entonces, tienes que jugártela, ¿no? En la manera de cómo identificarlos en la curva, en la gráfica, ¿no? Es la siguiente. Se basa en lo que tiene que ver la gráfica. Aquí vamos a descubrir que el dominio empieza desde 3, desde -3, si te das cuenta, con un intervalo cerrado, ¿no? Por eso lo vamos a poner entre corchetes, ¿no? -3 y ese dominio, como es todo el eje de las X, entonces todo ese dominio va corriendo desde aquí hasta el 3 positivo, que tiene un intervalo abierto, ¿ya? Eso es lo que es el dominio. Ahora, el rango o recorrido, que es lo mismo, ¿verdad? Empieza desde el -3, te das cuenta en Y, esto va para arriba, va para arriba, va para arriba, ¿sí? Hasta llegar al 4, que es la intersección de acá con un intervalo abierto, ¿no? Entonces, de esa manera identificamos nosotros el dominio y el recorrido de una función en una gráfica, ¿no? Entonces, esa es la actividad. Ahora vamos a ver otras características que se te han dado. Aquí habla sobre las características de las curvas, de las funciones crecientes y decrecientes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Este texto lo vas a leer, lo vas a analizar. Para este tema hay un video exclusivo del profesor encargado, ¿no? Donde te va a explicar al 100% lo que son las funciones crecientes y decrecientes. En esta manera yo te lo digo de la forma general, porque estoy explicando solo la guía, ¿verdad? Y de las actividades que tienes que hacer, ¿no? Entonces, para poder realizar las actividades, debes de sí o sí ver los 3 videos que se te va a juntar a la guía, ¿no? Que es este video, los dos videos de la parte de recorrido y rango, y lo que tiene que ver con crecientes y decrecientes, ¿no? Entonces, aquí están los ejemplos, la forma de comportar cuando es decreciente, cuando es creciente, ¿no? Entonces, la segunda actividad del día de hoy es la siguiente. Aquí te he puesto los gráficos que vamos a analizar, el impacto del cambio climático en aves, ¿no? Entonces, la actividad es analiza las gráficas del artículo acerca del impacto climático en aves, que son estas dos gráficas que están acá arribita, ¿no? E implementa 5 conclusiones, tomando en cuenta el dominio, recorrido y si son funciones crecientes o decrecientes. Es decir, todo lo que hemos visto acá, lo que has leído y lo que has visto en los videos, ¿verdad? Hemos analizado esto, las gráficas, hemos analizado las curvas que son crecientes y decrecientes, y con eso ya tenemos para venir acá y hacer nuestras conclusiones, nuestras 5 conclusiones. Yo ya te he hecho una, te he dado un ejemplo, solo tienes que hacer 4, ¿verdad? Basándote en el dominio, recorrido y si la función es creciente o decreciente. Entonces puedes poner 4. Imagina, yo te puse un ejemplo en el primer gráfico, o sea, este de acá, puede apreciar que se trata de una gráfica de dispersión, ¿no? Dispersión porque existen varios puntos que están dispersos dentro del universo de este cuadrante que está acá, ¿no? Entonces, por eso existen varios puntos para analizar. Entonces, como ves, cada punto hay que analizarlo, ¿no? Entonces, esa es una conclusión. Tú puedes agregar otras conclusiones considerando el segundo cuadro o el mismo cuadro, sacando otro análisis, en fin, ¿no? Ya te he dado un ejemplo para que puedas determinar así esa conclusión y resolverla, ¿no? Entonces, por ahora, esas es las actividades del día de hoy. Para el día de mañana tendremos otras actividades que ya se lo pasaré en otro video, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Esperando que les sirva de ayuda este video de orientación en su guía. No se olviden que cada tema tiene un video exclusivo para que lo analicen, lo puedan ver, lo puedan verificar, repetir las veces que sean para que puedan entender al 100% lo que tiene que ver con lo que es recorrido y las funciones crecientes y decrecientes, ¿no? De mi parte, les quedo muy agradecido, esperando que les vaya muy bien. Muchísimas gracias.